Ya estamos en vivo. Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias Religión y Cultura 2025, Religión y Transgresión, organizado por la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH y por la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones. Como cada miércoles, agradezco a Fernanda, a Octavio Hernández, a Mariana, a Oriana de la DEA Sina y a Marlene y Lalia, quienes están detrás de las transmisiones en vivo y de los controles técnicos. En este día, la maestra Elba Stephens presentará la conferencia Entre especialistas, rituales, bestias y otros cuentos al bordo de la fe. La maestra Elba Stephens es licenciada en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en humanidades por la Universidad Anáhuac del Norte. Actualmente es investigadora independiente dentro del proyecto de etnobotánica y parteras tradicionales, dirigido por la bióloga Margarita Avilés en el Jardín Etnobotánico de Cuernavaca del Centro Regional INA Morelos. Además es secretaria del Seminario de Cultura Mexicana en Cuernavaca y es miembro del colectivo Estudios sobre el Patrimonio Biocultural del Estado de Morelos y regiones colindantes, y del Seminario Biocultural México-Colombia. Entre algunas de sus publicaciones están El Bestiario Morelense, Mitos y Leyendas del Estado de Morelos, En el Umbral, Acercamiento de la vida de dos curanderas, cómo escriben su mundo, cómo perciben su mundo, sus muertes e iniciaciones. Ella ha participado en diferentes eventos organizados por el INAH, entre los que están las siguientes conferencias: Intercambio de saberes con parteras tradicionales del Jardín Etnobotánico, organizada por fundadores de la antropología mexicana del INAH. El alma femenina a través de la historia, organizada por el Seminario de Antropología Médica de la doctora Carmen Ansúrez, del INAH Morelos, del DEA SINA, perdón. Mitos, nahuales y dioses en el Jardín Etnobotánico de INAH Morelos, dentro de las actividades de intercambios de saberes y parteras tradicionales. Pues con esto le damos la palabra a la maestra Stephens. Adelante, maestra. Pues hola, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, la vida está llena de momentos y este momento es un momento muy especial para mí. ¿Por qué? Pues porque para mí esto de estar aquí con personas a las que yo leí y conocí a través de los libros en mi época de estudiante es pues un honor, y así como estar ante tanta gente que sigue este seminario, ¿verdad? Pues bueno, ahora vamos a dar comienzo a mi ponencia, solo que un segundo, por favor, para compartir la pantalla. Ujú. Un segundo, por favor. ¿Ahí me ven? Sí. Perfecto. Entonces, pues vamos a comenzar con mi exposición, que es Entre especialistas rituales y bestias y otros cuentos al borde de la fe. En cada pueblo, en cada barranca, hay un puente entre el mundo real y el mundo otro, el de las sombras. No siempre es visible para todos,
pero sus hilos están tejidos con los miedos más profundos y las verdades más antiguas de una comunidad. Hoy nos atreveremos a cruzar ese umbral para explorar un universo donde lo sagrado se define en las manos de la curandera y donde el diablo no vive en el infierno, sino en las aguas de un río que corre. Nos adentraremos en el corazón de las leyendas para entender cómo la fe y la transgresión no son opuestas, sino una sola danza. Siendo que las prácticas de especialistas rituales en las comunidades mexicanas se legitiman al gestionar y reinterpretar el miedo colectivo a través de los mitos y leyendas, estableciendo un sistema de creencias y sanación que transgrede y coexiste con la religión hegemónica, la que también a su vez va cambiando. En los márgenes del pensamiento religioso hegemónico, entre los rezos institucionales y las devociones populares, persiste un imaginario poblado por figuras extraordinarias, nahuales, brujas, duendes, espíritus y espectros que desafían las categorías impuestas por la religión oficial. Estos seres no solo aparecen en relatos orales y leyendas locales, sino que configuran un archivo simbólico en el que se articulan formas de espiritualidad que resisten, desvían o reconfiguran los discursos dominantes sobre lo sagrado. En esta ponencia se propone el analizar cómo estas figuras constituyen expresiones de transgresión simbólica frente a las estructuras normativas de la religión institucional. A través del estudio del nahual, de la bruja y de otros seres del folclore, se argumenta que estas manifestaciones no representan meras supersticiones, sino formas legítimas de espiritualidad popular, históricamente desplazadas por el cristianismo, pero nunca completamente erradicadas. Asimismo, existe un cruce de lenguajes entre el mito, la religión y la marginalidad, siendo que la religión ha funcionado históricamente como un sistema normativo que organiza el mundo espiritual, moral y social. Dentro de este mundo se trazan límites entre lo permitido y lo prohibido, lo sagrado y lo profano, lo divino y lo demoníaco. Sin embargo, los mitos y las leyendas populares, así como otras narrativas orales, llamémosle tradición oral, revelan una zona de ambigüedad, donde estas fronteras se desdibujan, como es el caso de muchas zonas indígenas y mestizas de México. Estos relatos configuran un campo simbólico en el que lo espiritual no se limita al dogma, sino que se entrelaza con lo mágico, lo corporal y lo territorial. La transgresión emerge aquí no como negación de orden religioso, sino como una reapropiación y reinterpretación de lo sagrado desde sus márgenes. Este trabajo se basa en mi propia experiencia de campo como etnóloga en el estado de Morelos, que llevo estudiando desde hace más de 20 años, en donde he recorrido sus caminos y conocido a muchos especialistas rituales, mitos, leyendas y vidas, así como mucha gente que ha tenido la confianza de brindarme su sabiduría y también sus vivencias a mi proyecto. Pero bueno, ahora me gustaría comenzar entrando al tema con la definición de la religión, que desde la perspectiva antropológica es un fenómeno cultural y social complejo que se define por 5 aspectos claves. El primero es que es un sistema cultural, o sea, un conjunto de creencias rituales y símbolos compartidos que dan a las personas un marco para entender el mundo. El segundo eje podría ser un sistema de significado que ayuda a la gente a encontrar sentido a los grandes misterios de la vida como el sufrimiento y la muerte. Una práctica social, ya que se manifiesta a través de los rituales y ceremonias que fortalecen la cohesión social y la identidad del grupo. También se trata de una institución de poder. A menudo está ligada a estructuras sociales y políticas que regulan el comportamiento y pueden ser tanto una herramienta de control social como de resistencia. También es un objeto de relativismo cultural. La antropología no juzga si una religión es verdadera o falsa, sino que analiza en su contexto cultural para entender su función y significado para quienes la practican. En esencia, la antropología ve a la religión como una parte integral de la vida humana que da forma a la sociedad y a los individuos más allá de la creencia en lo sobrenatural. Transgredir también dentro del contexto que estamos desarrollando, que es el de la religión, mito y los especialistas rituales, significa ir más allá de los límites,
normas o las fronteras establecidas, siendo un acto que rompe con el orden sagrado o profano de una comunidad, pero no necesariamente con la intención de destruir, sino de redefinir o crear un nuevo espacio de poder. Como ejemplo, pues el famosísimo Nahual, ya que desde una perspectiva antropológica, el transgredir en este contexto implica varias cosas. 1. La violación de la norma. Cuando un nahual se transforma en animal, transgrede la frontera entre lo humano y lo no humano. Cuando una curandera utiliza rituales que no son reconocidos por la medicina o la iglesia, transgrede la autoridad de estas instituciones. Es una ruptura con las reglas preestablecidas. Otra transgresión sería el acceso a un poder marginal. La transgresión a menudo permite a los especialistas rituales acceder a un conocimiento o poder que está fuera del alcance de las instituciones hegemónicas. Este poder es considerado peligroso o sagrado por la sociedad, por lo que su manejo es un acto de gran significado y a menudo de riesgo. El siguiente punto de la transgresión sería la creación de un nuevo orden, ya que la transgresión, como ya lo dije, no es un solo acto de rebeldía. Al romper las normas, los especialistas rituales y sus comunidades pueden crear todo un sistema de creencias y prácticas alternativas que tienen un sentido para ellos, quizá no para los de fuera, pero sí para ellos. Y este nuevo orden coexiste o se enfrenta al orden dominante, aunque a veces pues también pueden convivir en un mismo contexto, como lo haría una creencia local contra o con una religión oficial. Con base en una mirada antropológica, la diferencia entre la religión y el especialista ritual radica en su función, escala y relación con la comunidad. Brevemente, me gustaría ahora decir la diferencia entre la religión y un especialista ritual. La religión, vista desde la antropología, es un sistema cultural y social completo, un conjunto de creencias, rituales y símbolos que está ampliamente organizado y a menudo institucionalizado. La religión ofrece un marco de significado que da sentido a la vida y la muerte y sus rituales, como los podrían ser el bautismo o las fiestas patronales. Buscan cohesionar a la comunidad y regular el comportamiento moral a gran escala. Su poder suele ser hegemónico o dominante, con un cuerpo de doctrina, la teología, y una jerarquía establecida, sacerdotes, pastores, etc. Mientras que el especialista ritual es una figura que opera en los márgenes de este sistema hegemónico. Aunque puede usar elementos de la religión oficial como rezos, veladoras, santos, su autoridad no proviene de una institución formal, más sí de la institución del pueblo o del contexto en donde está. Pero también tiene un conocimiento local y su relación directa con las fuerzas espirituales. El especialista ritual es un mediador, un puente que conecta a los individuos con lo sobrenatural para resolver problemas muy específicos y tangibles, como podría ser el curar un espanto, alejar un nahual, sanar de una enfermedad. Su poder es más personal y contextual, y su práctica es un acto de transgresión que opera fuera de las normas de la religión oficial para crear un nuevo orden de sanación y significado. En resumen, la religión es la estructura y el sistema general, mientras que el especialista ritual es la práctica y la figura concreta que opera en los límites de esa estructura, para responder a las necesidades que el sistema no puede o no quiere atender. Generalmente ellos trabajan bajo una lógica del infortunio. También quisiera hablar un poco de la hija alocada de la religión, la superstición, como la llama Voltaire, el filósofo y escritor francés. Para él, la religión es una forma más pura y en su forma más pura y racional podía ser una madre sabia que proporcionaba una moralidad y un orden necesario para la sociedad. Sin embargo, consideraba que la superstición era una desviación irracional, exagerada y a menudo violenta de esa misma religión, la hija loca que la desfiguraba y corrompía. Para la antropología, la superstición no es lo opuesto a la religión, más bien es una categoría de valor, aunque que generalmente es peyorativa y es impuesta por un sistema de creencias sobre todo. Desde la perspectiva antropológica, el término superstición
no tiene un valor científico, es una etiqueta social. Lo que una persona o un grupo considera religión, entre comillas, creencias válidas y legítimas, puede ser llamado superstición por un grupo contrario que se considera superior o con un conocimiento más concreto. Por ejemplo, la religión oficial que condena las prácticas populares. Es, en esencia, una forma de descalificar las creencias que no se alinean con la norma. Así que la antropología prefiere analizar las creencias en un contexto cultural sin juzgarlas. Sean consideradas religiosas o supersticiosas por otros, son la forma en que una persona o comunidad dan sentido a su mundo. Un ritual para la buena suerte o un amuleto para protegerse, aunque a menudo calificados como supersticiones, son tan funcionales y válidos y significativos para quienes los practican como lo es la fe en un dogma religioso para un creyente de la Iglesia. En conclusión, la superstición no es lo contrario de la religión, sino la manifestación de la religión popular o marginal, que ha sido deslegitimada por la religión hegemónica o institucional. Ahora, para ejemplificar toda esta parte, me gustaría mostrarles un ejemplo en una leyenda. Esta leyenda nace de mi trabajo etnográfico, que yo fui ahora sí que captando con diferentes personas que me iban narrando y yo la reconstruí, la convertí, ¿no? Le di forma. Esta leyenda nos va a hablar de un hombre de fe y de trabajo que se enfrenta a un miedo. Ese miedo es el nahual. La iglesia oficial ni siquiera nombra ese nombre. El nahual es un ser que transgrede la barrera entre el humano y el animal y él va a robar su maíz. La preocupación de este hombre no es solo por un ladrón, sino por una figura que encarna una amenaza que existe más allá del dogma religioso y de la ley humana. Esta historia a mí me gusta porque es un punto de partida ideal para explorar la transgresión como un diálogo de poder. Mientras la religión institucional traza límites claros entre lo sagrado y lo profano, este tipo de narrativas populares revelan una zona de ambigüedad. El miedo al nahual no es una simple superstición, es una fuerza cultural que demanda una respuesta. Me voy a permitir leer un poco del relato. La noche fría en el pueblo de Ocuituco. Era una noche fría. El viento aullaba mientras agitaba las viejas ramas de los cipreses. Baile macabro, acompañado por el sonido de las campanas de la iglesia que anuncian las 12 de la noche, hora luminosa en que sus habitantes llevan a cabo actividades del más allá en el más acá. Pascual estaba inquieto, pensando en cómo pasaban la noche sus animales. La idea de que con tanto aire se abra la puerta al granero, ayudándolos a escapar, no le deja dormir, ya que es su único patrimonio, junto con la parcela de maíz heredada de sus padres, gente de campo al igual que él, oriundos de Ocuituco. El rechinar de la puerta de madera, en donde guarda sus tesoros, le crispa los nervios. Las bestias están inquietas. Es momento de ir a ver. No vaya a ser un ladrón, o peor aún, el nahual. Aquel hechicero de quien tanto se habla y teme en el pueblo. Tomó su machete, su sombrero y una linterna, saliendo cauteloso de su casa, por el camino apenas iluminado por la luz de la luna. Al llegar escuchó sonidos extraños que no eran emitidos por sus animales. Así que decidió unos instantes después abrir la pesada puerta para descubrir una vez más, cuando iluminó el lugar, a un burro que estaba parado sobre dos patas traseras, mientras con las delanteras introducía semillas de maíz en un costal. Pascual, armado de valor, le ordenó se presentara, a cambio de no matarlo. En respuesta, el burro con voz temblorosa pidió que no le matara, ya que robaba por necesidad. Echándose el costal en la espalda, salió corriendo del lugar. Pascual absorto veía la escena y cómo aquel animal iba cambiando de apariencia a la de un anciano que no pudo identificar, ya que llevaba el rostro oculto por el velo de la noche. Regresó a su casa sintiendo que un fuerte frío le calaba hasta los huesos. Pero bueno,
Pascual, el personaje de este relato, fue muy suertudo, le fue realmente muy bien, ya que otros no corren con la misma suerte. Dicen que una vez un hombre que venía de Villa de Ayala, cuando no existía camino alguno, andaba de parranda, caminando en la orilla de la Pantle por la madrugada. Al alzar la mirada dentro de su borrachera, vio la silueta de espaldas de una mujer iluminada por la luz de la luna entre los árboles. Pensando que esta era su noche, y atraído por el vaporoso vestido de la mujer, no desaprovechó la oportunidad de acercarse a ella para dirigirle unas palabras. Señorita, ¿está usted perdida? ¿Puedo ayudarla? Dijo muy seductor, sin recibir contestación alguna. Él insistió, logrando que la mujer volteara, mostrándole su rostro de mula, que lo miró con sus grandes ojos mientras gritaba: ¡Ay, mis hijos! Horrorizado, el hombre salió corriendo mientras los perros de las casas vecinas comenzaban a aullar. Al día siguiente cayó enfermo de espanto, del cual fue liberado por una curandera. Pues bueno, en este texto entra el especialista ritual, la curandera. Como vemos, en esta otra leyenda, el hombre que enfermó de espanto tras ver a la mujer mula no acudió al hospital, mucho menos a la iglesia, sino a una curandera, a una sanadora. Esto demuestra que la gente confía en la curandera para manejar los miedos y las enfermedades que la religión hegemónica y la medicina moderna no pueden abordar. El especialista ritual transgrede al ofrecer una sanación donde el sistema falla, legitimando su autoridad desde los márgenes y demostrando que las prácticas ancestrales, lejos de ser algo del pasado, conviven y tensionan a la religión oficial, transformando el orden en un diálogo constante entre lo permitido y lo prohibido. Pero este tipo de transgresiones no solo ocurren en el plano del mundo mágico y del mundo otro, también ocurren en el mundo real, como lo veremos más adelante. Lo que sí puedo decir a manera un poco de Jacques Galinier, tomando un ejemplo de lo que ocurre en aquel plano y agregando mi propia experiencia con los especialistas rituales, es que en el mundo otro, los especialistas rituales, la Virgen y los santos, para los especialistas rituales, perdón, la Virgen y los santos se vuelven mundanos y quedan fuera, donde solo, digo yo, a manera de superhéroes, avientan sus oraciones, ¿no? Para ayudar al especialista que está llevando a cabo su gran lucha. Que es el liberar a la persona de la enfermedad. Por supuesto, los familiares también participan desde fuera con velas y rezos, siguiendo todas las instrucciones que el especialista ritual les brinda antes de comenzar la lucha, trance o viaje, la curación. Todo esto se convierte en armas poderosas para la sanación del enfermo, que en el plano real está tendido sobre la cama padeciendo los síntomas. En algunos lugares, como Tlayacapan, también van a poner en su mesa de trabajo animales que yo les llamo animales del poder, que también son los que los acompañan en sus rituales. Estas son algunas piezas, pero son de Coentepec, de otro pueblo de Morelos, que también son animalitos que son usados por los especialistas rituales por aquí, ¿no? Por lo tanto, la transgresión no es solo romper las reglas, es una fuerza que tensiona los límites de lo sagrado, revela contradicciones del poder y genera nuevas formas de significado religioso. Los mitos y las leyendas la usan para explicar el origen del sufrimiento o el conocimiento. Las curanderas lo encarnan para ofrecer sanación, donde el sistema falla, como ya lo dijimos, desafiando desde los márgenes quien tiene la autoridad sobre la vida, la muerte o lo divino, convirtiéndose en un diálogo eterno, el orden que busca controlar y el caos que lo transforma. La transgresión también se presenta dentro de los límites de la iglesia, como es el caso de una cruz ubicada en el pueblo de Santa María Huacatitlán, y que por cierto yo año con año, mes con mes fotografío. Esta cruz es un punto interesante, ya que cumple con varios papeles. El primero es a manera de umbral o cerco, no permite que el humano se acerque a ese territorio santo. Dicen los del pueblo que el diablo se queda allá afuera, que no pasa de aquí. Mientras por otro es parada del Vía Crucis durante las fiestas patronales y peregrinaciones o en Semana Santa. Cada mes cambia su decoración,
Lo mismo sirve para avisar que estás en cierto barrio que para poner publicidad y veladoras. Pero también es un sitio que transgrede. Y por cierto, ahorita no tanto, pero muchos años, porque ya está más poblado, muchos años atrás todo esto eran parajes y campos de maíz, ¿no? En lo cual también nos hace adentrarnos en ciertos contextos tabuados. Y también forma un crucero, aparte de que está dentro de la sobrenaturaleza, un sitio tabú por excelencia, en donde domina a su vez pues, la misma sobrenaturaleza. Y también tengo muchas narraciones de este lugar, de apariciones. Se menciona que en la esquina calle 20 de noviembre, varias personas han visto en este lugar revolucionarios, pero siguen siendo leyendas. Otro informante nos habla sobre la presencia de duendes, mientras que otro nos dice que se cuenta que rumbo al monasterio aparece un marrano que ataca y que nunca nadie ha podido atrapar. Otros dicen que no nada más es uno, que son miles, bueno, no miles, pero que son varios y que da mucho miedo porque atacan a la gente y que cuando ya estás enfrente te pasan, te pasan, te pasan, te pasan y a veces te enfermas de espanto. El marrano que nos están describiendo se aparece por donde alguna vez estuvo el huerto, que es en donde está esta cruz. Eso sí le pasó al hermano del informante. Aunque no les explicó bien cómo era, dice que sale en este crucero, ¿no? Nos narra. Llegando a la entrada de lo que era la huerta, mi hermano iba caminando cuando de repente se le apareció el marrano. Es de gran tamaño, le llegaba como a media pierna. Él dice que iba caminando, cuando que se le atraviesa. Él quería evadirlo, darle la vuelta, pero para donde él se hacía, se movía el cerdo. Es lo único que comentó. Y ahí se acabó la historia del marrano, ¿no? Pero ¿qué tienen que ver en todo esto los especialistas rituales? ¿Cuál sería su función? Sabemos que el mito actúa como una pauta reguladora, muy usada por las comunidades para advertir o evitar ciertos daños. Pero he aquí otra lógica, la de los especialistas rituales, cuyo papel es el de equilibrar ciertos fenómenos para lograr la armonía con entes, espíritus y guardianes. Los hay de diferentes especialidades, o que mezclan diferentes técnicas y son eso, especialistas del ritual. Un especialista del ritual es una persona reconocida por una comunidad que posee el conocimiento y la autoridad para mediar entre el mundo ordinario, lo profano, y el mundo sagrado o lo sobrenatural. Actúan como un puente que conecta a los individuos y al grupo con las fuerzas espirituales, los ancestros y hasta el mismo orden cósmico. Su práctica no solo se basa en mitos y leyendas, sino que también gestionan y reinterpretan el miedo colectivo para crear sistemas de creencias y sanación que legitiman su autoridad. Los podemos ver compartiendo sus saberes en pueblos, colonias y rancherías, en donde coexisten y curan a su gente tanto de enfermedades anímicas como físicas, en el nombre, por supuesto, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en armonía con católicos, testigos de Jehová, evangélicos y hasta con la luz del mundo, como es el caso de una comunidad en Tlalquiltenango, en donde no hay hospitales en la comunidad como tal, ni límites, pero sí duendes, chaneques y mucha planta medicinal a la que la gente le tiene fe para curarse. No importa entrar a casa de una curandera o sanadora para curarse a un lado de su altar, mesa de trabajo o quizá hasta hacerse una limpia. Todo se vale. Otro caso, Santa María Huacatitlán, que entre rezos católicos practican una sanación, trabajos y limpias. Quedaría la pregunta de quién transgrede a quién, ya que aquí una cosa es una cosa y pues otra cosa es eso, otra cosa, como ellos dicen. Nuestra fe la tenemos en Dios, pero estamos acostumbrados a nuestras curas y sanaciones, a la hierba, y somos respetuosos. Lo que nos deja ver que las prácticas ancestrales, la tradición oral y las creencias no han desaparecido, siguen más vivas que nunca y conviviendo con religión y mito, transgrediéndose uno a otro. Ahora me gustaría agregar otro ingrediente muy importante, que es el miedo como legitimidad y resistencia, ya que no es un simple sentimiento, es otra fuerza cultural que ha modelado la relación entre la religión, la transgresión y las prácticas de los especialistas rituales. El historiador
Jean Delumière, en su obra El miedo en Occidente, nos enseña que el miedo puede ser una herramienta de control social, especialmente en el contexto religioso, aunque pues también hay otro tipo de miedos, ¿no? Por ejemplo, miedo a Hacienda, miedo a tu vecino, miedo al enemigo, de cómo me voy a morir, miedo al vivo de hoy que podría ser el muerto del mañana, ¿no? Miedo por aquí, miedo por allá. Pero este tipo de miedo religioso es un miedo que no es individual, es colectivo y se institucionaliza y se usa para mantener el orden social y la obediencia. En este sentido, las grandes religiones oficiales pueden ser vistas como las primeras en ejercer este tipo de transgresión, la de infundir miedo para asegurar la lealtad y el poder. Mientras que la transgresión del miedo para los especialistas rituales es en donde entra en juego la función del especialista ritual. Su papel es el de equilibrar los fenómenos para lograr armonía, pero también de manera crucial el gestionar los miedos de la comunidad de una forma que la religión oficial no puede. Sabemos que el mito actúa como una pauta reguladora, usada para advertir o evitar ciertos daños, pero la lógica de los especialistas rituales va todavía más allá. Su práctica no solo se basa en mitos y leyendas, sino que también gestionan y reinterpretan el miedo colectivo para crear sistemas de creencias y sanaciones que legitiman sus autoridades. Como ejemplo, los mitos de chaneques y de duendes, que también hay muchos aquí. Pero, ¿y entonces quién transgrede a quién? Si el especialista ritual transgrede, ofreciendo una solución que la medicina moderna o el credo oficial no reconocen, la curandera que realiza una limpia o usa hierbas está gestionando ese miedo específico y al aliviarlo legitima su poder, lo institucionaliza. En este contexto, la pregunta de quién transgrede a quién se vuelve fascinante. La religión oficial transgrede el orden tradicional al intentar imponer un miedo institucional que descalifica las creencias locales. Sin embargo, los especialistas rituales transgreden esa imposición al ofrecer un camino de sanación y de fe que la comunidad entiende y respeta. La gente tiene fe en Dios, pero también en las hierbas y en las curaciones de la sanadora. Esta convivencia de lo oficial con lo ancestral es el punto de la transgresión mutua. Las prácticas ancestrales no desaparecen, se mantienen vivas porque son eficaces en su capacidad de manejar los miedos colectivos que la religión dominante no puede disipar. Ahora voy a narrar dos leyendas, bueno, una parte nada más de una, para seguir ejemplificando. Vamos a hablar del Xoco, el hijo del diablo de Anenecuilco, en Anenecuilco, y parte del desenlace del Catrín de Panquetzalco en Yautepec, donde juega lo sagrado con lo profano, entre otros temas. Antes que nada quiero puntualizar que en la pantalla tenemos un campo de maíz y sorgo que es parte de la hacienda de Apanquetzalco, aquí en Morelos. Arriba tenemos el río de Galeana, que también es tierra del Choco. El Choco, el diablo dejó a su prole por todos lados. Y aquí tenemos unas ilustraciones de mi libro, bellamente creadas para él, que las hizo Isa Mendoza. Isa, un saludo si andas por ahí. Pero bueno, ahora vamos a hablar del Catrín de Paquetzalco en Yautepec y del Choco. El Xoco es el hijo del diablo, producto de una relación de este con una chica que ofreció su cuerpo a cambio de lujos. Un niño aparentemente nacido normal en su pueblo. La chica obviamente fue abandonada por el diablo, así como Micaela, ¿verdad? Cuando quedó embarazada y al percatarse toma la decisión de buscarle padrinos a la criatura y una vez nacido, llevarlo a bautizar. Así que todos juntos se encaminaron rumbo a la iglesia de San Miguel Anenecuilco, no a cualquier lugar, ¿eh? La joven y agotada madre ya no podía con el niño, que cada vez pesaba más y más, por lo cual pidió ayuda a la madrina. Al cruzar el puente de San Gonzalo, lugar por excelencia umbral, es un umbral, la madrina retira la cobija de la cara del niño para descubrir algo horrible, un rostro peludo y con dientes. Quedando sorprendida y asustada, descubre el secreto de su madre. El niño le sonríe de manera diabólica. Comienza a enderezarse mientras balbucea. Mira, mañana, mis dientes.
mostrando sus colmillos, para después de un brinco zafarse de sus brazos y lanzarse al río en donde su padre lo recibe, perdiéndose ambos en sus aguas, mientras las mujeres impávidas gritan: ¡Es el Xoco! ¡Es el Xoco!, nombre que se usa para nombrar a las criaturas diabólicas. Dicen que desde entonces el puente es su morada, así como una hacienda en Coahuixtla. Mientras tanto, el Catrín de Apanquetzalco pues nos va a narrar la historia de, yo les llamo Rosaura, que es una mujer joven, bonita, que acostumbraba a ir a lavar al río de Yautepec en la hacienda, ¿no? Ella cantaba, pero un día empieza a tener contacto con un hombre, un Catrín que se le aparece, le susurra en el oído, la toca, le hace caricias lascivias. Ella ya no quiere regresar al sitio, toma sus cosas, se va a su casa, pero al día siguiente tiene que ir a lavar, pero le pide a su esposo que la acompañe. El esposo se llama Jacinto y cuando ella se mete en el agua, él se esconde tras los matorrales. En eso vuelve a aparecer el hombre galán, el Catrín, pero ella le grita a Jacinto: Jacinto, Jacinto, aquí está, ¿qué no lo ves? ¿Qué no lo ves? Se está burlando, se está riendo. Jacinto no lo logra ver. Entonces ella le dice: ya vámonos, por favor. Y Jacinto le dice: esto no está bien, no es cosa de Dios, es cosa del diablo. Se van y ese mismo día deciden mudarse a vivir a Tepoztlán, alejarse de todo eso. No había nadie. Ese día ella empieza a enfermar. Dicen que se vuelve blanca como el pabilo de una vela. Rosaura sigue enferma con el pasar de los días. Nadie lograba controlar la fiebre, siempre temblaba. Ningún doctor ni curandero logró mejorarla en este caso. Se decía que estaba enferma de espanto, que la había jugado el mismo demonio. Cada vez estaba más flaca y ojerosa. Parecía muerta en vida, siempre con frío. El Catrín nunca la soltó. Se la fue llevando sin dejarla escapar. De nada valieron los rezos, ya que su alma se iba apagando poco a poco, hasta que falleció. No se sabe si del susto o porque se la llevó el Catrín, que en realidad es el diablo. Ambas leyendas, las del Xoco y la del Catrín del Paquetzalco, ilustran perfectamente los temas que hemos estado desarrollando: mito, religión, transgresión y miedo. A continuación podemos ver un breve análisis de ambas, en donde yo les puedo decir que ambos relatos no son solo historias de terror, son mitos etiológicos que explican el origen de un fenómeno sobrenatural, el Xoco y el Catrín, y su relación con lugares específicos sirven como herramientas narrativas que dan sentido al miedo en la comunidad, una geografía sagrada. En ambos casos, el miedo es el motor principal del mito. En la leyenda del Xoco, el miedo se manifiesta desde el principio, porque vemos que la madre ocultaba la naturaleza diabólica de su hijo, reflejando el miedo a la estigmatización social. En ambos relatos, el miedo no es solo una emoción, es una fuerza cultural que se utiliza para reforzar normas. El mito del Xoco castiga la transgresión de la madre de tener un hijo con el diablo. El mito del Catrín advierte a las mujeres que no deben de transitar solas por ciertos lugares y al pueblo a no pactar con el diablo. Así que las dos leyendas muestran la constante tensión y transgresión entre la religión popular y la oficial. Estos relatos, al igual que todo mi trabajo de campo, evidencian la necesidad de los especialistas rituales. En la historia del Catrín se menciona explícitamente, aunque que estuvo presente ahí un especialista ritual, la curandera. No tuvo éxito, pero ahí estuvo, lo que la hace una parte esencial y hasta fundamental. Es crucial su aparición, ya que ya que subraya que el curandero es una autoridad natural a la que se recurre para tratar una enfermedad como el espanto, un mal que ni los doctores, la ciencia, ni los rezos, la religión oficial pueden curar. La leyenda establece que existen males que solo los especialistas locales pueden entender y a veces enfrentar. En conclusión, estas leyendas son mucho más que cuentos.
son testimonios de la transgresión que existe en la vida cotidiana entre la fe oficial y las creencias ancestrales, demostrando cómo los mitos y el miedo y los especialistas rituales conviven y se legitiman mutuamente. Todos los relatos hasta aquí abordados demuestran que el miedo no es un concepto etéreo, sino que está territorializado. El nahual se aparece en el granero de Pascual, amenazando su patrimonio y su sustento. El catrín habita la barranca, un lugar asociado con el peligro. La mujer mula se manifiesta en la orilla de la Pantle, un lugar común de tránsito. El cerdo se aparece en el camino al monasterio y la huerta, en donde se encuentra la cruz. El miedo, al estar ligado a lugares específicos, se vuelve una fuerza real y tangible que la gente debe navegar en su vida diaria. Los mitos, al nombrar a estos seres y sus hábitats, proveen un mapa de peligros que refuerza la necesidad de especialistas que pueden proteger la comunidad. La transgresión como elemento de legitimación. En todos los casos, la transgresión es la clave que define el poder. En la leyenda del Choco, por ejemplo, la transgresión vendría siendo el bautismo, un ritual católico que muestra que hay un poder diabólico, que es tan fuerte que no puede ser purificado por la Iglesia. Esto, paradójicamente, legitima a aquellos que se atreven a manejar o enfrentar a estas fuerzas. La misma transgresión se observa en la leyenda de la mujer con rostro de mula. Ella no es un fantasma nada más, es un ser híbrido que rompe la frontera del humano y lo bestial. Un ícono mezclado entre maternidad con la imagen de una mula que crea una figura de terror, que simboliza la perversión del orden natural y maternal. En suma, el análisis de estos mitos revela que las prácticas rituales y religiosas de las comunidades locales se sostienen sobre un fundamento de miedo que no se limita a lo espiritual, sino que es una fuerza social y cultural. Los especialistas del ritual, al manejar este miedo, transgreden la autoridad de las instituciones hegemónicas, religión y medicina, y en el proceso construyen su propia legitimidad y poder. Su existencia y la vitalidad de sus prácticas son prueba de que el mito, la religión y la transgresión no son conceptos abstractos, sino herramientas vivas que las comunidades usan para darle sentido al mundo y para encontrar la sanación en sus propios términos. Ahora, ¿cómo es que curan? Pues entre inciensos, rezos, cánticos, veladoras, animales del poder, bastones del poder, clalmanalis, limpias, masajes, tinturas, rosarios, huencles, invocando a la naturaleza y un enorme etc, 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 nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que incluye ritos y rituales, encantamientos, trabajos, labores, endulzamientos, santos, vírgenes y, por supuesto, mucha medicina tradicional y fe, ya que ellos trabajan en un todo, cuerpo y alma, en uno solo. Todo se debe de trabajar en armonía física y anímicamente, y muchos de mis informantes, a partir de sus habilidades y dones, provienen de linajes de grandes sanadores, curanderas, parteras tradicionales y hasta de nahuales, sean blancos o negros. Y es así como llega este viaje a través de la tradición oral de los pueblos, creencias, fe, transgresiones y hasta un poco de superstición a su final, no sin antes concluir con lo siguiente. A lo largo de esta ponencia hemos viajado por un universo en el que la religión y la transgresión no son conceptos opuestos, sino fuerzas interconectadas que dan forma al tejido social y espiritual de las comunidades. Lejos de ser meras supersticiones, las figuras del nahual, el catrín, la mujer mula y otros seres del folclore configuran un archivo simbólico que demuestran la vitalidad de las prácticas ancestrales y su lucha por sobrevivir. El análisis de estas leyendas y mitos revela que las prácticas rituales de las comunidades locales se sostienen sobre un fundamento de miedo, que es una fuerza social y cultural. Los especialistas del ritual se convierten en los mediadores y guardianes de este medio, a través de una práctica que es tanto física como anímica. Como hemos visto,
Ellos curan con una enorme variedad de herramientas: inciensos, rezos, cantos, veladoras, animales de poder, bastones, clanmanalis, etc., tinturas también, rosarios y más, todo lo que tengan en su contexto. A veces no tienen estas cosas, pero sí sus plantas de poder y sus propias soluciones en sus propios hábitats, ¿no? Muchos de estos especialistas provienen, pues, de linajes, como ya lo dije, ¿no? En este contexto, la transgresión es un diálogo constante. Por un lado, la religión oficial transgrede el orden tradicional, al intentar imponer un miedo institucional que descalifica las creencias locales. Por otro lado, los especialistas rituales transgreden esta imposición al ofrecer un camino de sanación y de fe que la comunidad entiende y respeta. Su práctica, que convive con el catolicismo, el evangelismo y otras religiones, es la prueba de que el mito, la leyenda, la religión y la transgresión no son conceptos abstractos, sino herramientas vivas que las comunidades usan para darle sentido al mundo y para encontrar la sanación en sus propios términos. Su existencia y la vitalidad de sus prácticas son la prueba de que la tradición oral y las creencias ancestrales no solo no han desaparecido, sino que siguen más vivas que nunca, conviviendo y transgrediéndose unas a las otras, en un diálogo eterno entre el orden que busca controlar y el caos que lo transforma. Por lo que me atrevo a ver y a decir, más bien ver a la transgresión como una lucha constante por la sobrevivencia de creencias y cosmovisiones. Pues con esto yo termino. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por la conferencia. Y pues vamos a pasar a leer las participaciones y las preguntas que ha mandado el público a través de las redes. Una de las primeras es de Mukti Atman. La cienciología, ¿cómo entra al espectro de la religión? Caray, ahora sí me dejas un poco como en blanco. O sea, ¿a qué te refieres con lo de con lo de la cienciología? ¿Me estás hablando la ciencia con la religión? No, no entiendo muy bien la pregunta. Ahora sí que una disculpa. No se preocupe, vamos a esperar a que envíe un poco más de contexto para volver a leerla. Pero bueno, continuamos con las preguntas. Felipe Lazarillo. Para la antropología existen factores determinantes, aparte del miedo, como forma de control y manipulación en los rituales o solo como formas de sanación. No, pues yo creo que de ambos, ¿no? Por un lado, pues mira, en lo que es en mi experiencia personal, fuera de la antropología, pues bueno, cuando tú estás en un ritual o en un rito, pues bueno, lo que pasa es que aquí pasas del mundo real al mundo mágico y de ahí hasta el otro mundo, que no es lo mismo que el mundo otro, ¿no? Entonces entras en un contexto, en una cierta lógica, en donde ahí se entrelazan todo al mismo tiempo, ¿no? Ahí entra lo que es el mito, la creencia y otras pautas, no nada más el miedo, sino podría entrar este código del infortunio, ¿no? Entonces, pues, dependiendo del ritual, pues son las diferentes pautas. También cuando, por ejemplo, vas a una barranca en Goyapan, es un caso, pues tú entras y no hay un mito ni no hay nada, sino es un ritual que todo el mundo conoce y sabe. Lo que tienes que hacer es pedir al lugar, a los dueños del lugar y encender algún humo, ya sea de un cigarro, de un incienso o lo que puedas, lo que traigas, para que tengas un buen camino en ese paraje, ¿no? Entonces ahí no entra un mito, no entran esas pautas, sí entra el miedo, pero entra también un respeto, ¿no? O sea, es muy ambiguo, depende, ¿no? Entran muchas pautas dependiendo de lo que estemos haciendo y trabajando, ¿no? Espero haber sido clara y haber contestado esta pregunta. Gracias, maestra. Pues continuamos con esta que envió Leonardo. ¿Cuándo el nahual deja de ser un ser protector y se convierte en un ser despreciable y temido? Esa está buena,
porque ahora sí que depende de cada contexto. Porque, por ejemplo, tengo a una persona que hace mucho tiempo me brindó su leyenda. Ella resultó ser que hasta provenía de un linaje. Resulta ser que su abuelo era Nahual Negro, pero su abuela era Nahuala Blanca. Pero como se habían separado y tenían problemas, aunque se seguían amando, pues a veces pues, hacían travesuras, a veces el bueno se convertía en el malo. Es muy ambiguo. Es como quién hace el bien, quién hace el mal. Yo pienso que un especialista ritual, cuando uno va a hacerse una limpia, ¿no? Es un ejemplo. Tú dices, bueno, vengo a hacerme una limpia porque mi esposo me dejó, él tiene un amante, no sé qué, entonces te limpian y todo el rollo, y de repente, ¿qué pasa? Pero ahora ella va a ver, le vamos a regresar el trabajo porque ella te trabajó con tierra panteonera, no sé, ¿no? Entonces, la fuerza buena, la fuerza positiva, pues se convierte en negativa. Pasa también lo mismo con el nahual. Yo siento que pues estos personajes también se humanizan, al igual que el diablo y que muchos entes, ¿no? Entonces, pues cuando es bueno, cuando es malo, cuando pasa a serlo, pues lo da el contexto, lo da la leyenda, lo da la vivencia. Entonces, sí existe, el bueno puede ser malo, el malo bueno, o simplemente ser bueno, ¿no? Pero pues es raro, ¿no? Depende del contexto. Gracias, maestra. Tenemos esta de, bueno, solo están sus iniciales, GM. Maestra, ¿hay oportunidad de estar en contacto con usted y conocer más de su trabajo? Pero por supuesto que sí. Me pueden buscar con mi nombre o me pueden buscar en Facebook, en redes, tengo bastantes. Mira, les puedo dar mi correo electrónico. Es D de dedo, I de Ignacio, B de vaca, I de Ignacio, N de niño, otra vez N de niño, E de elefante, número uno, arroba hotmail.com. También tengo mi propia plataforma que se llama Nahualaria, que le estoy construyendo. Y por supuesto, me puedes encontrar en Amazon, ahí están mis libros. Si quieres una pregunta personal, estoy a tus órdenes para lo que quieran y para cualquiera de los aquí que me están escuchando. Y también pueden encontrar varios de mis trabajos y publicaciones en la Medioteca del INA o en el Jardín Etnobotánico en las páginas de Facebook del Jardín Etnobotánico de aquí Morelos, del INA Morelos. Ahí estoy a las órdenes de ustedes. Muchas gracias, maestra. Igual les vamos a compartir su correo por el chat de WhatsApp y por los comentarios de YouTube para que lo tengan. Muchas Continuamos con gracias. esta de María Reina Vázquez Sánchez. Qué interesante investigación. Una pregunta. ¿Qué tanto cambia año con año la comunidad a la que fotografía? Saludos desde Puebla. Pues fíjate que hoy casualmente fui a dejar a una de las parteras con las que trabajo. Tenía mucho que no me adentraba, como un año. Esta cruz me queda de pasada. Diario paso por ella. Y es la más importante porque ahí también había un árbol de los ahorcados, ¿no? Y en verdad que cada mes cambia, cambia. Y de repente la ves adornada para la Virgen de la Asunción. Y de repente, a la semana siguiente, pueden que ahí cuelguen un anuncio de compraventa, ¿no? Y de repente puede que le pongan una flor, un arreglo de flores precioso, ¿no? Pero en lo que es el plano ritual, ahí sí viene siendo como que cada mes, dependiendo de la festividad. No es la única cruz, son varias, pero esta es la más importante junto con otra que está en la calle de Francisco Villa. Pero déjenme les digo que este pueblo de Santa María Huacatitlán, yo ahí hice mi trabajo de tesis y es un pueblo muy místico, está cambiadísimo, pero cambiadísimo. Ya casi no hay parajes ni nada. Claro que si te internas hacia la barranca, ahí sí, pero no es fácil entrar. No lo permite mucho la comunidad tampoco. Hay unas fiestas muy padres. Es un pueblo lleno de fiestas, de fiestas, de fiestas, de fiestas. Al año la Asunción. Y pues sí, estas fiestas las van protegiendo y defendiendo. La cruz va cambiando mes con mes o dependiendo de la festividad. Cuando es la de la Asunción es muy bonito su adorno, pero también, por ejemplo, en el Via Crucis. Es que depende de las festividades. Puede ser que a veces encuentres hasta especies como de ofrendas en ella. Es una cruz muy cambiante y muy famosa en el rumbo. Muchas gracias, maestra. A través de YouTube, Annie Shinui nos envía esta pregunta para usted.
La superstición existe en todas las religiones y puede ser o existir sin la religión. Pues yo pienso que más bien existe sin la religión. O sea, es mi manera de sentir, porque pues es difícil, pues es un concepto, pero a la vez no, o sea, es como un sentir, porque pues esto es hasta absurdo, ¿no? Es lo contrario a en el aspecto de que, pues quizá, pues yo soy católica y pues para mí eso está bien, pero ¿qué tal que para otra persona que profese otro tipo de ideología, de creencia, de religión, mi religión sea una superstición, ¿no? O quizá yo como especialista ritual, pues hago una ofrenda o algo que puede ser para mí muy importante y muy, muy sagrado, el sacralizar, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Para otra persona puede ser una superstición, ¿no? Los huentles en la subida a Tepoztlán, por ejemplo. Un huentle son ofrendas generalmente depositadas a los aires, así se llaman aquí en Morelos. Hay aires buenos, hay aires malos, hay traviesos. Por ejemplo, tú cuando vas subiendo en el cerro del Teposteco, que es un cerro tabuado y también místico, etc., creo que muchos de nosotros lo conocemos y lo recorremos, podemos encontrar listones y ciertas cosas que al ojo aparente del humano, que no lo entiende y que no está en el contexto del especialista ritual o de la sobrenaturaleza, podría ser, una superstición. Cuando es toda una ideología, una sacralización. Lo vemos también en el ejemplo de las religiones. ¿Qué era la religión pagana? ¿Qué era el animismo? Era la religión antigua, que con el paso del tiempo y con la historia se ha convertido en lo pagano, en lo profano, lleno de supersticiones, ¿no? O sea, la superstición es una palabra para tratar de, pues, encajonar ciertas cosas, ¿no? Pero, pues, si es un concepto peyorativo, o sea, que siempre va a ser de menos comparativo, ¿no? Entonces yo creo que la superstición, pues no se puede ver desde la religión y nombrarse, ¿no? O en los antiguos sacerdotes, ¿no? Es una superstición, ¿no? Una superstición, ¿cuántas veces no hemos oído? A mí me ha pasado mucho en el caso de las leyendas. Es que eso es de los pueblos, eso es ignorante, es supersticioso, cuando en realidad son las raíces, es el sentir, es la tradición oral que aún nos llega a través del tiempo. Muchas gracias, maestra. Ix sabe, nos pregunta lo siguiente. ¿Nahuales blancos o negros cumplen funciones diferentes? Pues ahora sí que como le dije, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa en el pueblo, ¿no? En las comunidades. Sí, depende cómo lo investigues, cómo lo amarres, otra vez el contexto, pero sí, pueden llegar a ser cosas diferentes. Un nahual blanco, por ejemplo, puede ser una curandera. O sea, hay muchas mezclas ya. Hay híbridos, hay New Age, hay tendencias religiosas modernas, ¿no? Que se van tomando y se van desarrollando. El mito evoluciona, pero la esencia no se pierde. Es parte también de la tradición oral para sobrevivir. La cultura es viva, igual que el mito. Entonces, en esos mitos, con tal de sobrevivir, por ejemplo, hay estas mezclas. Un nahual blanco en varias de las comunidades con las que he trabajado, como Huatetelco, o otra vez Santa María, Huacatitlán, también un poco en Hueyapan, es el alma de una gran sanadora o de una gran curandera que ya trascendió de este mundo. Pero como especialista ritual, hay algunos que van al mundo otro. Y es ahí donde llevan sus luchas contra la enfermedad y es donde se enfrentan a seres pues que no son de este mundo, sobrenaturales. Y entonces este tipo de especialistas rituales, pues cuando pasan a mejor vida, se vuelven seres luminosos, seres de luz, que vienen y acompañan en sus guerras, o sea, en las sanaciones, a sus descendientes. Entonces, estos serían los nahuales blancos. Los nahuales negros se supone que son los que tuvieron pacto con el diablo, formalmente hablando. Pero es que estos conceptos, en verdad, que yo por eso en mi trabajo de tesis dejé que mejor hablara a la comunidad porque no lo quería encerrar. Porque yo como antropóloga puedo decir, pues un nahual negro, pues siempre va a tener un pacto con el demonio, no sé, dependiendo del autor que leí, ¿no? Pero cuando tú llegas a campo, no, es otra la realidad. Sí
muchos de los nahuales negros han leído en algunas versiones libros del demonio. Otros han sido jugados por el demonio. Otros se convierten en nahuales porque han sido tocados o han hecho pactos con el diablo. Otros porque son malos, están enagualados, están malos. Otras son pautas de regulación en la comunidad. Ya sabes, me encanta cómo trabaja la lógica del infortunio, ¿no? Ah, es que mi vecina es bruja. Ah, sí, sí, fíjate que me echó mal de ojo, ¿no? Y mi vecino es nahual. Pues también es una válvula de escape para que la gente pues no se mate, ¿no? O sea, es mejor decir que es un nahual y atacar con mal de ojo y con estas cosas a generar más tensiones en la comunidad violentas, ¿no? Pero sí, el nahual negro también a veces cambia porque nuevamente volvemos a lo mismo. Cuando revira el trabajo puede ser un nahual malo, el que aplica, ¿no? Pero generalmente sí, un nahual negro es un nahual que tiene pacto con el demonio o que está jugado y que se dedica al arte de la magia negra o de los trabajos negros o de las fechorías o con el diablo, ¿no? Un tipo de nahual, porque todo el mundo se lo imagina como burro y así. Aquí en muchas comunidades, muchísimas, se aparecen perros negros con ojos rojos y esos son también nahuales, son animales del diablo. También tenemos esos son negros, ¿no? También tenemos otro tipo de nahuales blancos que son los animales familiares o animales del poder, que son los que acompañan también a los especialistas rituales, tanto en sus centros de trabajo, en sus casas, como en sus viajes en donde ellas curan, ¿verdad? Entonces sí, sí cambia generalmente. Gracias, maestra. Pues siguen llegando preguntas y comentarios. Este comentario es de José Cabrera. Me gustó mucho la conferencia de la maestra. Gracias. Muchas gracias, qué bueno, me da muchísimo gusto. Angie Romero, saludos a la maestra Elba. Excelente conferencia, muy interesante. Muchas gracias, saludos por allá. Bueno, también este comentario de Esperanza Muñoz. Muchas gracias por la muy buena conferencia respaldada por un excelente trabajo etnográfico. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Y esta pregunta de Leonardo Santoyo. Del Ujú. trabajo de la maestra Elba, ¿las barrancas son los lugares donde habitan los seres míticos? En ese caso serían los guardianes del agua y los bosques. Sí, solo que yo no los llamaría míticos, entiendo el contexto en que estás generando la palabra, pero no son míticos, sino son los guardianes del lugar o son entes, son otras cuestiones, ¿no? Sí, en las barrancas aparecen, nuevamente como buena antropóloga, depende del contexto, pero sí, aparece la sobrenaturaleza. El concepto de la sobrenaturaleza es esa convivencia de lo ajeno y tan propio. Por ejemplo, vamos por la carretera México-Cuernavaca y de repente, pues uno está acostumbrado a pasar por ahí, por los parajes, por todos estos lugares, ¿no? De repente se te descompone el coche y te tienes que bajar. No estás acostumbrado al sonido del grillo, no estás acostumbrado. El ser humano está, pues digamos que acostumbrado a vivir en comunidad. Se cerca para tener compañía, no ser atacado por animales, por ladrones, etc, etc. Entonces sales de tu zona de confort y te enfrentas a ese mundo que es la sobrenaturaleza. Quizá una persona que vive ahí lo ve distinto. Él conoce cómo aúlla el gato, los grillos y todo, ¿no? Entonces, al momento de que tú ya estás pisando ahí, pues ya estás dentro de otro contexto. Ya estás en el contexto de la sobrenaturaleza, del mundo mágico y del mundo otro. Entonces eso ya te hace ver las cosas muy, muy diferentes. Y cada uno de estos lugares de la sobrenaturaleza tienen sus propios guardianes y sus propios seres. Híjole, es que me fascina el tema y me apasiona, la verdad. Por un lado tenemos seres que podríamos llamarlos, yo los llamo los hijos de la noche, de la oscuridad, que esos se te pueden aparecer que son pues las mujeres vaporosas, los nahuales, los que espantan, ¿no? Tenemos toda una variedad de quimeras, todo un gran desfile, ¿no? Pero por otro lado tenemos los propios entes que habitan en la naturaleza, a los cuales hay que rendirles un culto para que nos dejen pasar o nos protejan
al nosotros tener que llegar de un lado para otro. Efectivamente, algunos viven y dominan las aguas, otros viven en las cuevas. Las mismas cuevas, las rocas, tienen vida propia. Claro, son seres vivos. Pero en este mundo, en el mágico, todo cobra vida. Las cuevas se abren, las llamamos encantos, y ofrecen sus secretos o atraen a la gente para que se queden encerrados en ellas. Tenemos entes buenos, tenemos entes malos, pero sí habitan. Y tenemos de diferentes categorías, porque por ejemplo, la mujer es húmeda, es fría, se asocia con la noche, pero también se asocia con las barrancas y con la naturaleza. Por lo tanto, la mayoría de las entidades hoy en día que habitan en ciertos parajes en el agua, pues son femeninas. En huertos familiares y en otros lugares más al sur, vamos a encontrar entidades como duendes, que aunque no correspondan aquí, pues ya nos llegaron también los chaneques. El universo férico, que es un concepto completamente occidental, también ya está aquí presente, porque también ya tenemos sirenas, como la Clanchana, la princesa en Coatetelco, y también ya tenemos hadas que se aparecen constantemente y criaturas que son de otro imaginario. Entonces, pues sí, muchos de ellos ya también habitan en fuentes, incluso ondinas, habitan en haciendas y muchos son dueños del lugar y otros no. Por eso lo mejor es armarles un clan manali y pedirles que nos dejen trabajar en sus territorios, así como al norte, al sur, al este y al oeste, mientras tocamos un buen caracol y quemamos un ramo de incienso, una amarre. Gracias, maestra. Bueno, Felipe Lazarillo mandó esta pregunta. Muchas gracias por la conferencia, doctora. Felicidades. ¿Existen nuevos rituales adaptados al mundo secular, sobre todo con las nuevas generaciones que han roto sus vínculos con las tradiciones ancestrales? Uy, muchísimos, pero muchísimos, es lo que yo llamo New Age. Sí, muchos, los vemos por todos lados, hay que tener respeto, pero pues también cuidado, pero sí, muchísimos. Y bueno, finalmente tenemos estos comentarios de José Francisco Román Hernández. En algunos pueblos, el diablo o los nahuales habitaban en los cerros donde los indígenas veneraban a sus antiguas deidades, cerros donde luego el clero puso las cruces. Con el tiempo, en esos cerros ha habido leyendas transgresoras. Por supuesto que sí. Yo las llamo cruz de indios y sí, claro que sí. Por ejemplo, yo narraba, el diablo se le cataloga, también lo dice Jean Delumière, lo catalogamos como un arquitecto también, ¿no? Entonces, pues aquí llegó también a Morelos y a muchos lugares del mundo, ¿no? Y precisamente tanto las cruces como los puentes han hecho un sincretismo muy chistoso, bueno, no muy chistoso, muy interesante, entre lo católico y lo indígena, ¿no? Porque por un lado, pues estás hablando de un lugar, pues religioso, pero por otro lado estás protegiendo para que el diablo no pase, pero por otro lado, el diablo ahí se siente y te espera, como diciendo, aquí te estoy viendo, estoy en el umbral. Pero por otro lado, las cruces y este tipo de lugares es otro tipo de umbral a donde debes de ir a tirar los trabajos malos, rezando, dando vueltas y echando para atrás las veladoras, los pétalos y todo lo que utilizaste dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? Y también por otro lado, pues, o sea, es que todo se va transgrediendo, pasa el Vía Crucis. Siempre estos lugares son muy místicos, son sitios tabuados, ¿no? En donde uno no se debe de parar de preferencia. Desde los tiempos de Mesoamérica también los cruces son importantes, al igual que las cruces, ¿no? Y sí se dan estas transgresiones entre lo uno y lo otro. Muchas gracias, maestra. Pues vamos a cerrar con estos comentarios. María Eugenia Rodríguez. Excelente, maestra. Qué forma de explicar. Fascinante. Muchas gracias. Abril, muchas gracias, maestra. Y Margarita Áviles. Felicidades, mi querida Elba. Excelente conferencia. Un abrazo. Ay, Margarita, un besote, mi titular de proyecto y maestra.
Pues muchas gracias por la conferencia, maestra. Agradecemos también al público todas sus participaciones, todas sus preguntas. En los comentarios les dejamos el correo de la maestra para que puedan contactarla por si tienen alguna pregunta más específica. Y bueno, les recordamos que los esperamos el siguiente miércoles 29 con la conferencia Trascender al Límite, los Agoris de la India con Alberto de León. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.